Alberto, gracias por tomarnos esta comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Carmen. Bueno, frente a qué estamos, primero la desaparición y luego la irrupción del Ya me cansé 2. Así es, estamos literalmente ante una desaparición, ante un ataque de la libertad de expresión. No es la primera vez que ocurre en México. La última vez que ocurrió un ataque de tal virulencia fue cuando vino Obama a Toluca, donde todos los hashtags de protesta en contra de la visita del presidente de Estados Unidos fueron censurados más o menos por el mismo número de bots, ¿no? Y después tenemos una reacción, lo que le llamamos en la investigación de movimientos en red. Se trata de una mutación, de la mutación de Ya me cansé a Ya me cansé 2, cuando la gente se pone de acuerdo y en un esfuerzo de inteligencia colectiva deciden que para librar esta censura, este ataque a la libertad de expresión, pues lo mejor es cambiar de hashtag, ¿no? De una manera muy creativa. E incluso hay quienes dicen, bueno, si nos toman el Ya me cansé 2, pues llegamos hasta el 43, hasta el 2000, quizás si hace falta, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona en términos tecnológicos, Alberto Escorcia, el asunto? Si tienes un hashtag tan poderoso, tan permanente, porque llevaba semanas como uno de los más seguidos, más retuiteados, el Ya me cansé, ¿qué tiene que hacer alguien, porque aquí alguien hizo esto, para que puedas eliminar un hashtag como este? O sea, tiene que haber qué tipo de mecanismos, qué tipo de mecanismos tecnológicos, qué tipo de recursos para tumbar un hashtag. Bueno, primero explico rápidamente en qué consiste, cómo se crea un trending topic. Un trending topic se crea cuando hay novedad. Cuando hay novedad. Cuando se cae un avión o hay un accidente o un procurador dice algo realmente malo, ¿no? Mucha gente de pronto escribe cosas muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces la clave está en la aceleración, en la velocidad de los mensajes, no en la cantidad, ¿no? Entonces Ya me cansé, viendo las estadísticas de los últimos 27 días, tenía una velocidad constante, ¿no? Es decir, había momentos en que en un minuto había 10,000 mensajes con Ya me cansé. Lo que hacen los bots o cuando se hace este tipo de ataques es que mandan un montón de cuentas que no son personas, son automatizadas, cerca de 54,000 llevo contando con el programa de monitoreo que tengo. 54,000 cuentas, sí, falsas. Exactamente, falsas, ¿no? Más o menos un ingeniero, lo que he investigado, o un operador de estos bots puede manejar hasta 43 cuentas o 45. Uh-huh. Entonces, estos bots lo que hacen es bajarle la velocidad, ¿no? Digamos, el índice de novedad. Entonces Twitter, en su algoritmo, lo que hacen es medir la velocidad, ¿no? y el índice de novedad. Entonces, con estos bots, digamos que uniformiza la velocidad. Y aparte hay otro tema muy importante, es que desconectan la conversación. O sea, cuando la gente conversa en un trending topic, digamos que de personas, se crean redes, se crean articulaciones. Pero cuando entran los bots, digamos que esas redes se diluyen, porque crean mensajes inconexos, sin sentido, solamente ponen números, llegaron a poner hasta incluso pornografía a los bots, llegaron a poner cosas contrarias a lo que decía la gente. Entonces, no solamente disminuye la velocidad, sino que disminuyen las conexiones, entonces la gente se deja de interesar. Es algo muy planificado realmente. Uh-huh. Y también hay otro aspecto, no solamente atacan directamente al hashtag, sino que crean otros que son chistosos, ¿no? Como el de Yo Nunca Nunca, que puedo corroborar que fue hecho con bots, ¿no? Y otro tipo de hashtags que son graciosos, de tal manera que la gente se vaya de uno y se vaya hacia el otro. Entonces, más o menos es una manera sencilla de explicar. Lo que hacen es bajarle la velocidad del trending topic, deja de ser novedoso, no importa que la gente siga tuiteando en masa, incluso pueden seguir escribiendo 1 millón de personas, pero si ya no tiene este índice de novedad, pues ya no va a aparecer en la lista de trending topics. Entonces la gente, al utilizar Ya me cansé 2, le vuelve a dar revivida, o sea, le vuelve a dar este índice de novedad y vuelve a aparecer en los trending topics, Carmen. Si te entiendo bien, Alberto Escorcia, entonces para hacer trending topic importa la velocidad más que el volumen, entonces. Así es. Si, por ejemplo, ahora mismo la gente escribe, 1,000 personas escriben en un minuto 10 mensajes en los primeros 30 segundos, ya con eso hay un trending topic, ¿no? Y así es como operan varias agencias de publicidad que venden trending topics a empresas. De hecho, lo que he investigado es que quien opera estas redes de bots que ayudan al PRI o a otros gobiernos, son trabajados a través de agencias, ¿no? Entonces... ¿Ya de plano? Sí, de plano, claro. Está muy documentado ese trabajo. Estamos ahí desde hace 2 años investigando estas redes, de cómo desde las elecciones de 2012 los partidos políticos contrataban este tipo de servicios, y a partir de la entrada de Peña Nieto al gobierno,
empezaron estos ataques a trending topics, ¿no? Antes se posicionaban artificialmente trending topics, ¿no? El primer caso en México fue el de Josefina Vázquez Mota durante las elecciones, y a partir de febrero de 2013 empieza el primer ataque a hashtags, ¿no? A través de estos bots que en un principio eran poquitos. No sé si el auditorio recuerda que de pronto habían trending topics acusando a la comunidad gay, hablando, burlándose de personas con discapacidad. Ese fue el inicio de los trending topics de odio, y después fueron evolucionando conforme iban vendiendo sus servicios a varias empresas, y partidos los contrataban y después favorecían a las opiniones de Peña Nieto. Pues estos proveedores de servicios de bots pues fueron aumentando su capacidad, ¿no? Al grado que pueden tumbar, o sea, tienen la capacidad de que un trending topic, que lo ha dicho más de 4 millones de personas, lo puedan tumbar con apenas 50,000 votos. Pues estamos frente a qué fenómeno, Alberto Escorcia. Es una mezcla entre censura, intervención indebida, trastocamiento de la espontaneidad de las redes desde una acción deliberada, contratada para ello. Es un agravio a la sociedad que tiene en las redes una posibilidad de expresión abierta, libre, irreverente, y todo lo que significa poder estar conversando masivamente en las redes sociales. Esta es una intervención muy grave al final de cuentas. Así es. Hay algunos investigadores que le llaman esto tecnocensura, ¿no? O tecnofascismo, pero hay algo mucho más grave, Carmen, y a la gente que nos escucha. No solamente se trata de un trending topic o de una palabra escrita en la red. Hay algunos investigadores, por ejemplo, de los movimientos del 15M o del movimiento egipcio, que han encontrado correlaciones entre la gente que escribe en Twitter, se pronuncia en Twitter, y la gente que sale a las calles, ¿no? Y la manera en cómo se articula la gente. Entonces, lo que atacan realmente es un canal de comunicación colectivo, en el que la gente se informa de lo que no aparece en la televisión, de lo que no aparece en las noticias. La gente se empodera al opinar. Entonces, al atacar un trending topic, no solamente quitan una tendencia, no solamente quitan un primer lugar en un ranking de una red social, sino que le quitan a la gente la capacidad de articularse. Entonces, no solamente es un ataque a la libertad de expresión, sino que es un ataque deliberado, ¿no? Al derecho a manifestarse, al derecho a organizarse, ¿no? Y articularse. Entonces, esta es la gravedad del asunto. Y solamente en México ocurre con estas dimensiones. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. En Turquía y en China existen esfuerzos parecidos, pero no de una manera tan virulenta, tan masiva, ¿no? Y tan monumental como ocurre en México, Carmen. O sea que no es cosa de todos los días en el mundo esto que estamos viendo en México. Sí, así es. De hecho, en México también es el país con más software de espionaje masivo operando, documentado. Este año se descubrió que opera el sistema Da Vinci, que es un sistema que no solamente nos espía a través de Internet, sino que utiliza el Bluetooth, utiliza todo aquello que emite una señal para recopilar datos de nosotros. Así, no solamente pueden espiar en tiempo real lo que la gente escribe en redes sociales, en sus correos, en Internet, sino si no está conectado puede espiarlos, ¿no? Ya hay Citizen Labs, que es un organismo de la Universidad de Toronto, tiene documentado muy bien este trabajo. También el investigador y defensor Jesús Robles Maluf, tiene un trabajo muy interesante de documentación sobre el espionaje masivo. Entonces no solamente nos espían, ¿no? Sino que también nos atacan cuando logramos burlar esos mecanismos de control y tumban estos trending topics. Y bueno, estamos viendo ahora mismo que están aprobando leyes contra la manifestación. Entonces es un combo completo de censura, ¿no? Y de control, Carmen. Un combo completo, porque efectivamente la legislación que se ha echado a andar, esta aprobación en la Cámara de Diputados del derecho a la movilidad, que nadie se pelea con el derecho a la movilidad. Lo que nos estamos preocupando es que ese derecho que se hace valer vía la Constitución, o se pretende hacer valer vía la Constitución, va a venir de la mano de un intento de reglamentar las otras expresiones, en este caso en las protestas sociales, manifestaciones y marchas y demás cuestiones, y efectivamente se convierte en un tema sumamente delicado. Y si a eso le sumamos, Alberto Escorcia, lo que tú nos estás diciendo de esta acción deliberada, que alguien, por poner un concepto genérico, alguien tiene recursos, alguien puede contratar empresas, alguien puede diseñar este tipo de estrategias que pretenden desconectar a la sociedad, que pretenden romper las conexiones
conexiones sobre temas trascendentes para la sociedad a partir precisamente de este tipo de ataques masivos para tumbar las tendencias y para tratar de colocar otras, y si no se colocan otras, por lo menos que se desaparezcan las que no convienen a ciertos espacios del poder. Así que te preguntaría para cerrar, Alberto Escorcia, Sí. si en la especialización que tú tienes como experto en materia de redes y director de este sitio, loquesigue.net, ¿hay manera de rastrear, hay manera de identificar el origen, los patrocinadores, digámoslo así, de ejercicios contra la democracia, ejercicios contra la libertad de expresión, ejercicios que atentan contra el derecho de las personas a manifestarse de lo que quieran a través de las redes sociales? ¿Hay manera de rastrear y de saber quién es ese alguien que puede financiar, patrocinar y promover todo esto? Sí existe, pero se requiere mucha capacidad de procesamiento de datos. Por ejemplo, ayer que publiqué la lista una lista parcial de quienes atacaron al hashtag Ya Me Cansé, pues solamente tengo una muestra como del 10%. Se necesita un equipo de cómputo muy potente para hacerlo, pero sí se puede, Carmen. Se puede no solamente arrastrar la geolocalización, o sea, de dónde viene, sino encontrar patrones, ¿no?, en el pasado de cómo han actuado antes, cómo actúan ahora, y haciendo una labor de inteligencia de datos, pues correlacionar empresas, personajes, porque los que operan bots cometen muchos errores. En algunos casos, en ataques, por ejemplo, contra el festival Heaven, hace unos meses en el Estado de México, en Texcoco, sí di con una red muy articulada de personas que vendían trending topics. Lo publiqué en un artículo en un periódico, y justamente a quienes yo les atribuí el ataque respondieron, ¿no?, y me quisieron tomar la página, la cuenta en Twitter. Entonces es una manera como de saber quiénes son, pero ya analizando y procesando la totalidad de los datos, sí podemos dar con quién, incluso hasta cuánto costaría algo así. Solamente dejo un dato, para operar un trending topic de este tamaño hay que considerar que se necesita una persona por más o menos cada 50 bots. Entonces es 50,000 bots, se necesitan miles de personas para alimentar eso. Entonces eso cuesta, no 100,000 pesos, eso puede costar hasta 2 millones de pesos. ¿Hasta cuánto? Hasta 2 millones de pesos por hora, alimentar un ataque contra un trending topic así. ¿Por Entonces, hora? Sí, yo le pediría a la sociedad que hiciera estas preguntas después de conocer esta información, que preguntara quién tiene esa capacidad, ¿no?, de contratar a servicios así, y quién puede prestar servicios así, que deben ser cuartos enteros de gente, o redes muy grandes, ¿no?, de gente trabajando desde computadoras, a través de computadoras infectadas, como cuando atacan a tarjetas de crédito, en este caso utilizando cuentas de Twitter automatizadas. Entonces, la sociedad tiene que hacerse esas preguntas, exigir respuestas, es decir, ¿quién tiene la capacidad de contratar un servicio así? ¿Quién tiene la capacidad de diseñarlo? ¿Y quién tiene la capacidad, digamos, de operar, ¿no, Carmen? Pues sin la menor duda, sin decir quién, porque como dices, se tiene que hacer una investigación al respecto. Sí me viene a la mente y a la cabeza, Alberto Escorcia, lo que en su momento presentamos en este espacio de Noticias MBS con Carlos Páez, en otro momento de la historia, pero con una similitud en la temática, cuando Carlos Páez presentó un estudio que se hizo, un estudio científico que se hizo precisamente de lo que pasó con el tema de las redes sociales y la conversación de la sociedad a través de las redes sociales en tiempos en donde se discutía, digámoslo así, o se debió discutir la reforma energética. El periodo que analizó Carlos Páez, también especialista en ciencia de las redes, mostró muy claramente cómo desde cuentas oficiales se generaron mensajes masivos para romper, para distorsionar, para intervenir la conversación espontánea de la sociedad mexicana en tiempos de la reforma energética, cuando se estaba discutiendo en el Congreso y finalmente se promulgó esta reforma constitucional que hace una apertura radical al tema energético y petrolero. Se puede hacer, como bien dices, en el caso de esta otra experiencia, pues se pudo saber que desde cuentas oficiales, una de ellas incluso de la propia Presidencia de la República, otra de la Secretaría de Gobernación, otra del gobernador de Quintana Roo, lo que nos parecía inaudito es que desde las propias cuentas oficiales se pudiera generar un ataque tan fuerte a la expresión espontánea y masiva de la sociedad mexicana a través de las redes. Lo dejo como antecedente para saber precisamente
cómo es que con una investigación específica y los recursos necesarios se puede identificar la procedencia de momentos como este. En este caso no tenemos ese estudio científico que sí tuvimos la vez anterior, pero dejamos ahí el dato y lo que tú dices, Alberto, de que se puede saber precisamente la procedencia de este tipo de ataques a la expresión social, a la libre expresión social. Y como tú muy bien dices, la sociedad mexicana tendría que estarse preguntando precisamente de dónde proceden estos ataques y destacar lo que aquí estamos destacando, que si bien se colocó un hashtag que ilustra el estado de ánimo de una parte de la sociedad, que es el hashtag Ya me cansé, si lo tumbaron como lo tumbaron a partir de estos recursos de procedencia desconocida, pues ahora se colocó con la imaginación de la propia comunidad y gente que está participando en las redes con el hashtag Ya me cansé 2, que va pues no sé en qué lugar de los trending topics, pero se ha reposicionado en pocas horas. Así es, tiene ahora cerca de 260,000 menciones ese nuevo hashtag. Solamente quería apuntar que el hashtag Ya me cansé no fue el único atacado. El otro que fue atacado al mismo tiempo fue el de Just Tired Too, que es el que trataba de articular protestas en Estados Unidos diciendo ya me cansé en inglés para explicárselo a la gente. Y ayer mismo en Guerrero, cuentas oficiales impulsaron el trending topic Guardianes de la Paz desde cuentas oficiales. Entonces, no solamente se atacan a hashtag nacionales, sino que ayer, pues con recursos presumiblemente públicos, en Guerrero se impulsó este trending topic ayer, Carmen. Entonces es algo de todos los días y sí, tenemos que hacer nuestras preguntas. Obviamente cuando tengamos esa capacidad de procesamiento podemos dar con esas respuestas de quién, cuándo y cómo. Son millones de tweets los que hay que procesar. Pero sí es necesario que la gente se haga estas preguntas y que exija respuestas. Y que la gente sepa que no solamente atacan una tendencia, sino que atacan nuestra capacidad de informarnos, ¿no?, de articularnos y de potenciar nuestra conversación. Porque no solamente se trata de una red social, como dicen, un activismo sillón, sino se trata de gente opinando, emitiendo un poder ciudadano, y eso es lo que están atacando. Más que una red social, están atacando a la gente y su capacidad de organizarse, Carmen. Sin la menor duda. Pues Alberto Escorcia, te agradezco muchísimo que nos tomes esta comunicación y dentro de las preguntas que nos debemos hacer como sociedad, pues está esta de qué es lo que realmente queremos cuando se dice México digital, qué es lo que realmente es esta apuesta, esta idea de tener un México digital como es un poco el eslogan oficial. Bueno, ¿cuál es el verdadero México digital y cuál es el México digital que requiere y que tiene derecho la sociedad mexicana a tener? Gracias, Alberto, por estar aquí esta mañana. Sí, muchas gracias por el espacio, Carlos. A ti, gracias al director del sitio loquesigue.net, investigador de redes sociales y movimientos sociales en México.